Vamos a ver juntitos acá de la mano cuánto puede comprar o qué tipo de propiedad puede comprar alguien que gana hoy un palenque pesos en mano en la República Argentina, y esto lo estamos grabando a fines de julio del 2025, cuando el dólar cotiza Banco Nación 1.275 pesos. Y un maestranza, primer slide que muestro acá, sindicalizado en empleados de comercio, full time, sin premios ni antigüedad, gana 903 mil pesos en mano, o sea, muy cerca de este palo al cual me estoy refiriendo. Por lo tanto, casi que cualquier empleado sindicalizado va a estar de 900 para arriba, excepto que su sindicato sea una poronga total o tenga gran parte del sueldo groncho, como gran parte de la economía argentina, ¿no? En ese caso, cada uno va a tener que hacer la cuenta de cuánto tiene en blanco, porque eso es lo que le van a dar el crédito en relación a eso, ¿no? Dos o tres cosas interesantes antes de ir a la cuenta. Lo que les voy a mostrar después es que juntitos vamos a hacer, se los muestro acá tuki tuki, una previa. Vamos a ver después. Ya se me está descontrolando todo acá, perdón que se me fue la pantalla. Ya estamos mal. ¿Cómo puede ser esto? Ahí está. Quería contarles antes que yo veo las noticias y veo todas cosas medio falopa, que no informan mucho. Ya hemos hablado acá largo y tendido, ya videos de horas y horas de contenido sobre los créditos hipotecarios UVA, donde obviamente al ser UVA el capital ajusta por inflación, por lo tanto las tasas de interés son tasas reales, son en términos reales. Nadie le va a regalar guita, como históricamente han sido los créditos hipotecarios en Argentina, donde se ha regalado guita porque se licuaban los créditos, ¿no? Razonablemente, con inflación controladísima, cualquier tasa pasaba a ser cero. Hoy eso ya no camina más. Y coincido con ustedes en lo que dicen los medios, por ejemplo, que todo el tiempo están mostrando cómo suben las tasas de los créditos hipotecarios. Que es verdad, el Galicia, por ejemplo, empezó en 5,5 de tasa, después le subió un punto y medio, después le subió un punto y después le subió 2 puntos más. Y ahora está en 10% de tasa. El Santander 9,5, el BBVA 9,5, el Banco del Sol 9, el Macro 9 de Blirante, el Bancor 8,9, el ICBC 8,9, el Supervil 8,5, el Patagonia 8,5, el Ciudad 8,1. Estas tasas, todas las que están ahora en pantalla, son muy caras para un crédito UVA que ajusta por inflación. ¿Está bien? Es muy caro. Sin embargo, acá tomo prestado un tuit de Andrés Salinas, donde muestra distintos bancos y hace el ejemplo de cuánto te da la cuota en base a cada uno de los bancos, y van a ver que, por ejemplo, el Nación todavía mantiene una tasa del 4,5%. Es importante saber, y acá dejo de compartir pantalla para decir esto que digo siempre, que quien les habla en este video es inmobiliarios. Yo soy corredor inmobiliario, por lo tanto quizás tengo algún incentivo en colocarles un departamento. Por eso siempre digo, no le pregunten a un peluquero si necesitan un corte de pelo. Repito, no le pregunten a un peluquero si necesitan un corte de pelo. Le preguntan a un chango que vende acciones y le va a querer colocar acciones porque comisiona cuando vende acciones. Me preguntan a mí si es momento para comprar propiedades, probablemente tenga un sesgo para querer venderles propiedades porque voy a comisionar. Eso es el esquema en el cual yo me muevo. Tipo, los incentivos son esos. Dicho eso, yo en el 2018 y 2019 daba conferencias cuando estaban rompiendo los huevos con los créditos UVA en la vieja época, diciendo que era un delirio comprar en ese momento, y yo en el 2019 salí a vender todas mis propiedades, no a comprarlas. Hoy estoy posicionado casi 100% en metros cuadrados en Buenos Aires en mi patrimonio y en camino a comprar más propiedades. En consecuencia, es verdad que soy un inmobiliario que probablemente les quiere encajar esto, pero tengan en cuenta que no soy un inmobiliario cualquiera, ¿está bien? Vamos a ver ejemplos bien concretos, pero antes de ir a los ejemplos bien concretos de diversas cosas, quiero que hagamos el cálculo juntos de lo que ustedes tienen que hacer, porque es importante. Voy a dejar de compartir pantalla de vuelta. Y es que hoy, en este contexto, en julio del 2025, el que gana 1 millón de pesos en mano puede comprar una propiedad en Buenos Aires digna, donde se puede vivir de verdad, no en el medio de un lugar donde no hay propiedad privada, ¿se entiende? Lugares copados por una cuota baja, baja al principio, después va a ajustar por inflación. Pero eso quiere decir que en términos reales la cuota siempre va a ser igual, porque el sistema francés, que es como se liquidan estos créditos, hace que la cuota siempre sea la misma. La misma en uvas, como la uva ajusta por inflación. Si en el futuro volvemos a tener inflación descontrolada, va a ajustar descontroladamente esa cuota. Eso se entiende, es el primer concepto que hay que entender. La cuota ajusta por inflación, pero un alquiler también ajusta por inflación. Y cuando vos ven long term, desde que salieron las primeras UBIs, que después se transformaron en uvas, desde el 2016 hasta ahora, la cuota que equivalía a un departamento X, el alquiler y la cuota van más o menos parecidos en estos 10 años que ya pasaron.
Por lo tanto, en el medio vos tenés descalabros de cuánto debés y cuánto estás pagando en dólares. Y en un momento quizás debes mucho más de lo que vale la propiedad y parece un delirio total, pero la cuota que estás pagando se mantiene en términos reales. Por lo tanto, cuando termina el crédito, terminás siendo dueño de la propiedad y cuando terminas de pagar 20 años de alquiler, no tenés un carajo, estás muerto de hambre y con las jubilaciones de mierda que vas a cobrar, vas a estar totalmente regalado. Entonces, volviendo a esto, ustedes lo que debieran googlear para ver con su sueldo neto en blanco mensual, sin contar aguinaldo, sin contar vacaciones, sin contar nada especial, googlean crédito hipotecario para la vivienda en UVA, BNA o Banco Nación y van a llegar a esta pantalla. En destino ponen vivienda única. Estos son créditos para vivienda única. No quiere decir que tenga que ser la primer vivienda. Vos podés tener una propiedad y si la vendés y en el mismo acto comprás algo con crédito, aplicás porque es vivienda única, ¿está bien? De ocupación permanente. Plazo en años, ponés 30 años para el ejemplo, ¿no? Valor de la vivienda, no importa lo que pongamos acá, lo que importa es cuánto vamos a pedir de guita, monto a solicitar en pesos, ¿está bien? Entonces lo que tendríamos que hacer acá es, por ejemplo, decir, che, pero ¿qué tipo de propiedad puedo comprarme yo con un palo? Y bueno, con el palo vos podés asignar a la cuota entre el 25 y el 30%, depende del banco, para pagar la cuota. Entonces, si vos ganás un palo, te van a prestar un monto que equivalga a una cuota de 250 lucas o 300 lucas. ¿Está bien? Entonces hagamos un ejemplo concreto entre todos de una propiedad de $60.000, algo muy digno en el conurbano o algo digno en los barrios del Corredor Oeste de Capital Federal que ahora vamos a ver juntos en el análisis. Entonces hacemos el 75% de lo que te van a prestar sobre el precio de la propiedad. La jodita acá es que vos tenés que tener, por ejemplo, para una propiedad de $60.000, $15.000 para poner vos más los gastos. Si es sin inmobiliaria van a ser relativamente bajos, con inmobiliaria 4% más por la inmobiliaria y aproximadamente 4% más de gastos, más si hay alguna falopa se te va en vez de 8 a 9% de gastos totales. ¿Está bien? Entonces tenés que tener una monedita para comprar una propiedad de $60.000 y por eso es la razón que no todo el mundo está sacando estos créditos, ¿no? Entonces, pues si no, reemplazás el alquiler por un monto más barato del cuota y en algún momento te queda la propiedad, ¿no? Todos sacarían el crédito, a pesar de que en el medio de vuelta puede pasar cualquier descalabro total. Entonces, $45.000 es lo que te prestan, 1.270 está en este mismo instante el dólar, así que son 57 palos 150, pongo acá 57 palos 150, 1, 2, 3. Acá en el monto de la vivienda pueden poner el monto real, pero pongan cualquier cosa, por ejemplo, vamos a ponerlo real, pero 60 por 1.275 se da 76.500, 76.500, 1, 2, 3. Acá que dice titular cobra los saberes en Banco Nación, pongan que sí, nadie puede ser tan boludo para sacar un crédito hipotecario en el Nación y cobrarle el sueldo en otro banco. Le piden a su empresa que les cambie el banco y a la mierda. Y pasan a cobrar en el Nación que tiene tasa preferencial. Y van a esa tasa de 4,5, costo financiero total más o menos 4,75. Ahora vamos a hablar de eso. Y acá pone adhiere a la opción de CBS. Pongan en principio no, pero esto es un seguro que quiere decir que si se descalabra la macro y la inflación se descontrola por sobre lo que aumentan los sueldos, vos vas a tener un tope. Es como que estás pagando un seguro para que nunca se descalabre la cuota que tenés que pagar. Después vemos si quieren ponemos el sí ahí para que cambie. Pero entonces, el primer dato es que una propiedad de $60.000 que te van a prestar el 75%, la cuota inicial en pesos, la cuota en uvas siempre se va a mantener, en este caso, en 188,5 uvas. Pero como este número de la uva, dado somos un país inflacionario, va a cambiar por la inflación, este monto en peso va a cambiar. Pero la primer cuota va a ser de 289.771 pesos. ¿Está bien? Menos de 300 lucas. Díganme ustedes qué alquiler pueden conseguir por 300 lucas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces el desafío es el restante de la guita, ¿no? Porque esta parte pareciera tener sentido tomar la deuda. O yo soy medio pelotudo. Una de dos. Y de vuelta, soy inmobiliario. Fíjense lo que hacen. Son adultos. Esto no es... Yo estoy en condiciones de darles consejo de inversión porque soy licenciado en... O sea, tengo un título en Ciencias Económicas. Estudié varias carreras en Ciencias Económicas. Soy corredor inmobiliario. Tengo una matrícula. Tengo una matrícula de Consejo de Ciencias Económicas. Entonces es como... Podría hablar de real estate y dar recomendaciones de compra. Nunca lo hago. Fíjense lo que hacen. No sean adultos irresponsables. Piensen lo que hacen. Pero si ustedes están pagando 600 lucas de alquiler por un 2 ambientes en Villa Crespo y el equivalente de un crédito son 300 lucas, y qué sé yo, pareciera que se autocuenta la historia, ¿no? Y encima que el crédito hipotecario la vez pasada duró 9 meses el boom de crédito hipotecario y ahora estamos en esta ventana de oportunidad que quién sabe cuánto tiempo va a durar. Por lo tanto, yo no me estaría durmiendo en este contexto porque quizás el día de mañana ya no hay más crédito otra vez y nuevamente estás obligado a alquilar y no tenés ni siquiera la opción o la posibilidad de sacar un crédito hipotecario.
¿Está bien? Más o menos 300 lucas te da de cuota. Ingresos netos mínimos de los titulares, 579.000 pesos. Hagamos la cuenta juntos. 289.571 dividido 579.141 te da el 50%. Pero ahí después dice ingresos netos necesarios, titulares y codeudores, que ese es el número que hay que ver con más atención. 289.571 dividido 1158.283 te da el 25%, que es el tope del Banco Nación. ¿Está bien? Entonces acá llegas al número de, che, con el palo que estamos hablando en este video, no llegas a la propiedad de 60.000 dólares. ¿Por qué? Porque acá estamos en un palo 158, que es lo que te pide el banco. Que vos podrías poner un codeudor que te sumes a 150 lucas, pero es medio delirante porque le estás haciendo asumir un riesgo a esa otra persona cuando en realidad la propiedad la estás comprando vos. Entonces vamos a hacer la cuenta. Un palenque sobre 1.158.283 te faltaría un poquito, ven ahí que es 0.86, ¿está bien? Entonces sería el 0.86 de la propiedad de 60.000 dólares que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, porque es regla de 3 simple. Entonces la propiedad que vos podrías comprar ganando 1.000.000 de pesos netos en mano es una propiedad de 51.800 dólares. Y en ese caso vamos a hacer ahora la cuenta y la hacemos al revés. Hacemos una propiedad de 51.800 por 1.275, te da que el ticket en pesos son 66 palos, 66.045, 1, 2, 3. De eso vas a pedir el 75%, ¿verdad, Tuki? Excepciones a esto que estoy diciendo en pantalla. Si sos empleado público, a pesar de que pareciera ser que hay un discurso anticasta, bueno, si sos empleado público, el Nación te presta 90% del precio de la propiedad en crédito, y si sos un empleado privado te prestan el 75%. Así que estamos un poquito con lo de la casta, parece que hay un poquito de discurso y un poquito de realidad diferente, ¿no? Entonces ponemos acá en el monto del crédito 49.500 y pico, 49.533, vamos a redondearlo así, total eso no importa. Calculamos y te da que la cuota es de 250 lucas. Y ahí ven que el ingreso neto necesario de todos los titulares es de un palo casi redondo, 1.003.000 pesos. Y ahí ya llegaste a esta propiedad. ¿Está bien? Una propiedad de un poco más de 50 lucas, ¿no? ¿Está bien? ¿Entendimos eso? Entonces nos vamos al mapa de cuánto están las propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver un poquito dentro de este corredor oeste qué nos da para comprar, ¿no? Porque es lo que estábamos haciendo del cálculo. 50 y pico tenemos que buscar. Vamos a poner monoambientes, por ejemplo, en Valvanera, te da que la mediana de valor es 59.250. La abrumadora mayoría de lo publicado no se vende. Hay 100.000 propiedades en venta. Este mapa que estoy mostrando es de valores de publicación, valores de lista, lo que piden los propietarios vendedores. Lo que piden en promedio es 59.250. Sin embargo, no es que sobre esto hago 5% abajo y llego al precio de cierre real. El precio de cierre real está mucho más abajo. ¿Por qué? Porque justamente la abrumadora, porque se venden 5.000 por mes, es decir, 20.000 por cuatrimestre, sobre 100.000 que hay en venta. ¿Está bien? El 80% no se vende lo que dura una autorización de venta de una propiedad. Entonces, si el 80% no se vende y este es el promedio de la mediana de todo lo publicado, el precio de cierre promedio va a estar muy, muy por debajo de esto. ¿Cuán por debajo? Pueden verlo, por ejemplo, en este índice del metro cuadrado que publica mi competencia, RIMAX con la UCEMA. Y acá esto tienen el precio de todo lo que se vende en capital, 2.141 dólares el metro. Es el promedio de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero acá si bajan, llegan a algunos momentos que dice precio de departamento de un ambiente en Cava. El promedio en junio, 2.266. Entonces, una propiedad promedio de 51.000 dólares, que es lo que estamos buscando, dividido 2.266, te da una propiedad de 22,50 metros. ¿Parece deprimente 22 metros? No sé, es el 22 promedio. Y ahí sí me sirve este mapa para ver cómo se compone ese promedio. Ese promedio se compone de todas propiedades acá. 22 metros, por ejemplo. Nosotros mismos ahora tenemos en venta en Palermo a 60 lucas, 25 metros, ni siquiera 22. Pero es Palermo, el barrio más caro, más demandado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluyendo Puerto Madero y algunos sectores específicos de algunos barrios tipo Núñez, Villa Urquiza, bla. Pero acá se pueden ver. Los que están en rojo son los barrios más caros. Obviamente, si están en este ejemplo del 1.000.000 de pesos, no van a vivir en estos barrios en rojo. Lo más probable es que la persona que hoy gana un palo, probablemente viva en los barrios más baratos de Capital, no los más caros. Y en los más baratos las propiedades hoy están muy baratas. Pero voy a excluir a todos estos barrios de zona sur y voy a ir a los barrios, por ejemplo, más popular del corredor oeste. En Boedo, donde la mediana de lo publicado está a 54.900, un monoambiente digno de 30 y pico de metros se vende por debajo o como máximo a 50 lucas. Entonces puedes tener un departamento muy digno en Boedo, cerca de Independencia, cerca de San Juan, cosa que no se podía antes. Los precios de las propiedades ya están subiendo violentamente ahora. Dejo de compartir pantalla, ya vimos un poco todo.
Un par de cosas de preguntas que me hicieron acá. Che, ¿y cómo cambia si, por ejemplo, en vez de hacerlo a 30 años, lo hago a 20 años? Pongo 20 años, fíjense, cuota 2.50 en 30 años. Si pongo a 20 años en vez de 30, la cuota se me da 3.13. La joda es que necesito un palo 2.50 en vez de un palo para la misma cantidad de guita. Entonces, lo que yo recomendaría es que si tienen más capacidad de pago, inventen algún hack mental, lo saquen a 20, a 30 años, pero después adelanten cuotas a mansalva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si uso una calculadora de sistema francés, que es como se liquidan los créditos en Argentina, y pongo valor del crédito, vamos como el ejemplo acá, $51.000 con una tasa del 4,75, que es la del Nación, cantidad de cuotas serían 120, 240, 360, 30 años, tuki, calculo cuotas. Y acá, bueno, no, esta calculadora da hasta 20 años, ponemos 240. A 20 años, que es lo que estamos viendo acá, que habíamos calculado antes, a 20 años de 313, te darían dólares, porque estamos acá haciendo el ejemplo en dólares, $329 por mes de cuota. Fíjense que el sistema francés tiene todas cuotas iguales. Y de vuelta les dije que las cuotas en estos créditos son iguales, pero iguales en uvas. Entonces la uva ajusta por inflación. ¿Está bien? La joda de esto es que la primer cuota que ustedes paguen, fíjense acá que tiene amortización de capital $127 e intereses $201. Entonces, supongan que ustedes ganan un palo por mes, pero cobran un bono anual que son, no sé, $1.000, por ejemplo. Si son $1.000, cuando ustedes adelanten $1.000 en el crédito hipotecario que sacaron, no van a adelantar 1.000 dividido la cuota, que por ejemplo la cuota te da 300 y pico. No van a adelantar 3 cuotas. Van a adelantar todas estas amortizaciones de capital que están acá. Van a restar la bocha de capital adeudado a X momento en todo lo que pagaron de lo que están adelantando. ¿Está bien? Entonces, si vos, por hacer el ejemplo más fácil, ¿no? Empezás en un punto debes $51.000 y adelantás $1.000, no es que ahorrás 3 cuotas, te vas directamente a este punto de la, a este punto de la, no, a este, perdón, a este punto de la deuda. O sea que en vez de 3 adelantaste 8 cuotas. ¿Está bien? Dato de color de la industria: los créditos hipotecarios de duración 20 años se cancelan antes del año 10. La mora en créditos hipotecarios ronda el 1%, es decir, el 1% de la gente en algún momento no puede pagar el crédito. Por eso para mí esto, y acá dejo de compartir pantalla para dar una opinión personal, y es que para mí lo más importante que ustedes tienen que evaluar a la hora de tomar un crédito hipotecario UVA, que ajusta por inflación, que no se va a licuar con el tiempo, que tiene tasa de interés real, que la cuota equivale a un alquiler equivalente, pero que sin embargo siempre va a ser equivalente a un alquiler equivalente y nunca va a pasar a ser chirola como los créditos de antes que eran a tasa fija. ¿Y eso qué genera? Que hayan créditos que se licúan por completo, que los bancos después no quieran dar crédito. Por eso ahora quieren dar crédito, porque tienen tasas reales positivas, reales. En la vida real está por arriba del cero. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, calculen bien cuán empleables son ustedes, porque el mayor riesgo, más allá de que el análisis macroeconómico razonable de que cualquier persona con inteligencia pueda hacer, es, che, tengo que fijarme qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con la devaluación, qué va a pasar con mi ingreso salarial en relación a esta inflación, porque si mi sueldo queda muy desfasado de la inflación, estoy al horno porque el crédito ajusta por inflación, y si el dólar no se mueve y tengo 100% de inflación, estoy al horno porque se me duplica la deuda en dólares, pero el precio de la propiedad no se mueve, y qué pasa si el precio de la propiedad se hace mierda. Entonces ahí tenés 4 variables: devaluación, inflación, precio de las propiedades y cuánto ganas vos. Esas son las 4 cosas que yo históricamente era lo que yo decía, cuando me invitaban a una charla, explicaba de esas 4 variables que eran las que más estaban relacionadas con un crédito hipotecario, qué sé yo. Hoy lo que más creo es que lo que importa es que seas empleable, que si mañana te echan de tu empresa, vos en 1 o 2 meses ya puedas tener otro laburo ganando más o menos parecido. Porque si te llega a pasar que te echan y no conseguís laburo, muy probablemente esto te pase en un momento en que haya recesión en la economía y entonces en ese momento probablemente estén desfasadas las variables por completo de ese crédito en dólares en relación al precio de la propiedad y bla, bla, bla. Entonces quizás te ves obligado a vender la propiedad en un momento de mierda como nos ha pasado a nosotros, con casos muy particulares donde hace 2 años había gente vendiendo propiedades que habían comprado con los créditos UVA del 2017 y los vendían y no ganaban nada. O sea, y cancelaban la cuota y no quedaba nada. ¿Por qué? Porque el precio de las propiedades en Buenos Aires, y con esto vuelvo a compartir pantalla para dar un contexto más, cierro todo esto, ya respondimos que se pueden comprar una propiedad de 50 y pico de lucas, vamos a este ejemplo, los precios de las propiedades entre el principio del 2018 y el 2023 bajaron 49% en dólares en términos reales. Esto es en términos reales, este gráfico. Esto no quiere decir que en el año 80 las propiedades estaban a $4.900 el metro. Quiere decir que estaban a un valor que equivale a $4.900 de hoy.
está bien, pero este gráfico lo muestro para que se entienda que las propiedades en Buenos Aires a veces aumentan 170% en un par de años, a veces bajan 75%, a veces no, una vez bajaron 75%, a veces suben 100%. Acá hay un quindenio, es decir, un periodo de 15 años casi de forma ininterrumpida subiendo el precio de la propiedad de 234% arriba, demencial, pero acá fíjense, desde el segundo gobierno de Menem, incluyendo toda la crisis del 2002, 54% abajo. El 50% está acá en los últimos 3 años, pero todo esto es 54% abajo del precio de las propiedades. Entonces, si ustedes se endeudan en UVA acá, en este punto acá, y después el precio de propiedades se fuman 54% abajo, y es muy difícil que cierre económicamente, que sea una buena inversión. Pero sin embargo, se los dije antes, un crédito a 20 años se cancela antes del año 10. Sin embargo, si les agarran estos 10 años de la desgracia, y en todo esta desgracia ustedes pagan el equivalente a un alquiler, y cuando termina la desgracia son dueños de la propiedad, y bueno, no habrá sido la mejor inversión de la historia, pero al menos tienen una propiedad. No se van a morir tan de hambre con la jubilación en el futuro. Es un progreso muy grande personal, especialmente para las clases bajas de verdad. Entonces, últimos 2 años, la precios de propiedad ya subieron 20%, no están a lo mismo, y especialmente en el corredor oeste. Por ejemplo, hace 2 años se conseguía en San Cristóbal, yo fui al colegio en San Cristóbal, cerca de mi colegio, a Chirola se conseguía, 3 ambientes a Chauchi Palito, porque no había crédito, la gente ganaba 2 pesos con 50, nadie quería comprar en San Cristóbal porque los que tenían moneda querían comprar en Retiro, Recoleta, Palermo, Verano o Núñez, entonces se regalaban las propiedades en el corredor oeste y no había transacciones en el corredor sur de Capital Federal, había muy pocas ultra hiper excepcionales, departamentos de 3, 4 ambientes en Soldati, Lugano, qué sé yo, a $30.000, era demencial la cosa. Entonces eso ya terminó, se pasó, chao, listo, nos vimos en Disney y ahora estamos en este escenario. Datos de color, ya no hablando de lo de RIMAX que mostramos antes, sino con estadísticas nuestras, y con esto cierro el análisis para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pongo mi carita acá y ya estoy desfasado de tiempo porque queríamos hacer un video más corto, pero a mí no me sale, los videos cortos se me complica. Un monoambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en promedio tiene 40 metros, a pesar de que lo que la gente cree que son una mierdita de 20 y pico de metros. Un 2 ambientes en promedio 50, un 3 ambientes en promedio 70. El alquiler mensual en pesos de estas propiedades son el monoambiente 544 lucas en promedio, el 2 ambientes 640, el 3 ambientes 860. Obviamente acá en el promedio se ahogan los enanos. Yo no puedo hablar de un monoambiente promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué carajo es el monoambiente promedio? Y probablemente se parezca a un monoambiente en Almagro, ¿está bien? Cerca de Medrano y Díaz Vélez, que es como si fuese una zona ni muy cara ni muy barata, no hay gente ultracheta, no hay gente muy pobre. Almagro es el barrio, por ejemplo, que se toma para los estudios internacionales para hablar de la clase media, es un dato de color interesante. Bueno, el alquiler mensual de eso es 6.44, en dólares son 5.500 y pico de dólares al año. El precio de cierre de venta, esto es lo que les decía que les puede servir a ustedes para sacar la conclusión de mono, 2 ambientes, 3 ambientes con los precios nuestros, es 2.150, y precio de cierre de venta promedio de ese departamento $86.000. Entonces, los 5.500 con los 86.000 paso, y si quieren esto pues lo ven en detalle más tranquilos ustedes. El mono ambiente, la renta promedio hoy está en 6.4%, el 2 ambiente la renta promedio 6.3%, el 3 ambiente la renta promedio 6.2%. En consecuencia, si ustedes se están endeudando al 4,75 cuando la renta de esa propiedad es 6,4, también parecería ser una decisión coherente pagar una cuota de un crédito en vez de alquilar. Y todo este video lo hice para que la persona que gane un palo analice que tiene la posibilidad, porque hoy Argentina viene de 20 años sin crédito hipotecario, 20 años en los cuales pasamos de tener 500 villas miseria a más de 5.000 villas miseria de asentamientos en la República Argentina, el único país de toda Sudamérica, exceptuando Venezuela, que no tenía crédito hipotecario. Entonces, esto es un retorno a un mínimo nivel de coherencia y normalidad. Fíjense que no tenemos, no es que tenemos un gobierno de que cuando vos te escuchás un discurso decís que hay coherencia, pero sí se toman medidas con un mínimo de coherencia, que si vos tenés un mínimo de estabilidad y no agarrás toda la guita de los bancos para jugar vos con la guita de los bancos están obligados a prestarla, y eso es lo que está pasando hoy. A mí me sorprendió de sobremanera que el otro día fui a un crédito hipotecario del Nación y los empleados del Nación chapó. Esto no me paga el Banco Nación por hacer este chivo, que parece que es un chivo del Nación, porque estoy hablando solo de ese banco, porque es el único que tiene una tasa copada. Y encima cuando voy a la sucursal, particularmente, porque voy a tirar flores, a la sucursal de Avenida Santa Fe y Ascuénaga, todos los que trabajan en créditos hipotecarios de esa sucursal son unos cracks y podrían ser empleados de Mercado Libre, de empresas copadas, ganando bien, con bono, magia. Están motivados por sus objetivos. No parecen empleados públicos lo que uno se imagina un empleado público. ¿Está bien? Que se está arrancando el higo y que cobra un sueldo por trabajar poco. Eso es lo que la imagen popular de un privado sobre un empleado público. Bueno, error. Hoy
veo a los vendedores de estos créditos motivados por colocar dinero en créditos. Entonces aprovechen esto, me parece a mí, si sos una persona de clase baja que tiene la posibilidad de endeudarse con esto para sacar un poco la cabeza del fango y ser dueño de una propiedad, es realmente un diferencial zarpadísimo para la vida de una persona en algún punto de la historia ser dueño de una propiedad. Me parece zarpadísimo, analícenlo bien, consideren que de vuelta, si una persona que gana un palo en mano puede comprar una propiedad en Buenos Aires, lo que sea, un buen ambiente en San Cristóbal, un dos ambientes interno en Boedo, no importa. Fíjense bien en Zona Pro porque hay 100.000 propiedades en venta y se venden solamente 5.000 por mes, por lo tanto la abrumadora mayoría de lo que está publicado no se vende, así que ustedes tienen poder de negociación, especialmente los barrios del Corredor Oeste, que Corredor Oeste, San Nicolás, Montserrat, Balvanera, Almagro, Villa Crespo y todo lo que viene después, excepto ya cuando te vas a Villa Urquiza y eso que es chetísimo y carísimo. Hay una oportunidad. Imagínense que el ejemplo que hicimos, de 50 lucas más o menos la propiedad, es para 1.000.000 de pesos en mano. El que gana 2 millones ya puede comprar una propiedad de $100.000. El que gana 3 millones, 150.000. El que gana 4 millones, 200.000. Obviamente tiene que tener el 25% de adelante si es empleo privado, el 10% de adelanto si es empleo público, más los gastos, que más o menos son 8 o 10%. Hay videos en este canal hablando de eso, hay una webinar de compradores, ponen webinar compradores en mi canal y van a tener una webinar de 3 horas literal, donde estoy explicando todo el proceso de reserva, refuerzo, seña, boleto, escritura, todo para que no los caguen, porque es un mercado muy difícil, donde hay mucho chanta, y con eso tipo, bueno, si van a hacer esto, hagan una. No quiero ir al otro video, pero mínimo tienen que hacer todo ad referéndum del crédito hipotecario para que el día de mañana, si pasa algo y no te dan el crédito, porque en el medio la macro estalló en pedazos y ya no hay más crédito hipotecario, para que no pierdas reserva, refuerzo o reserva y seña, que quede atado al referéndum de que te dan el crédito hipotecario. Analícenlo nada más. Eso es el único pedido de este video. A mí, de vuelta, nunca jamás acepté que nadie me pague por hacer estos videos. Lamentablemente, como está muy difícil, o sea, el grafiquito de comparativa de tasas está tan delirantemente diferente entre el Nación y todo el resto de los bancos, parece que me paga el Nación por hacer estos chivos, pero realmente no. Es que porque creo que hay una oportunidad. Esto no, de vuelta, no pasó en 20 fucking años, en el 2017, cuando había crédito hipotecario por una ventana de oportunidad de muy poquito tiempo, los precios de las propiedades eran altísimos, entonces era muy probable que los precios bajen. Hoy los precios están relativamente bajos en términos históricos, entonces si hay una regresión a la media, no va a hacerse mierda el precio de propiedades, solamente se haría mierda el precio de propiedades si vamos a los mínimos históricos de todos los tiempos, pero si no, no, porque yo, por ejemplo, salía en La Nación opinando, que de vez en cuando milagrosamente me publicaban cuando me preguntaban las cosas, y salía diciendo en 2018, 2019, diciendo, esto es un delirio. Una vez me acuerdo que había ayudado a una amiga a hacer una nota que decía el precio de la propiedad está en el máximo en 38 años, y en ese momento había un montón de gente endeudándose a tasas altas. Yo veía crédito del Supervil al 10% en uvas, y con el precio máximo histórico de las propiedades, el salario máximo histórico de como no sé cuántos años, entonces ahí lo más probable era que se hiciese mierda todo, que es lo que pasó. Y en ese momento yo decía, esto es un delirio, están todo demente del cerebro. Y como ese momento era un delirio y el que tomaba una deuda al 10% en uvas era un demente del cerebro, hoy creo que mucha gente quedó con ese miedo, con ese delirio de pensar que estamos en el mismo escenario. Y no, el precio de la propiedad bajó 49%, ahora subió 20%, o sea que estaría como 40 abajo de lo que estaba antes. 40% abajo del precio de las propiedades. El salario ya se recuperó al triple en dólares. O sea, y esto hasta la oposición del gobierno actual puede decirlo. El salario se triplicó en dólares en promedio. El que ganaba $300 ahora gana $900. La joda es que la inflación también fue igual. ¿Está bien? Pero estás en el triple en dólares. Entonces el 25%, que es lo que podés poner para estas cuotas de estos créditos, es un monto en dólares digno que con el precio de las propiedades, estando hecho mierda, claramente te cierra. Y que hoy un asalariado, maestranza, sin antigüedad, sin premio, full time, pueda comprar endeudándose una propiedad en Boedo, en San Cristóbal, es realmente una muy buena noticia. Después, si le conviene a esa persona o no comprarlo, será otra cosa. Mi abuela era maestranza y tenía un departamento en el 11, y si no hubiera tenido ese fucking departamento, hubiera estado muy difícil en toda su jubilación, ¿está bien? En toda su jubilación. Entonces, esto ténganlo en la cabeza. Es posible. Cosa que no era posible por 20 años, hoy vuelve a ser posible. Analícenlo, saquen sus propias conclusiones. Si tienen comentarios, buena vibra, buena leche acá para hacer alguna pregunta, decir, che, Santi, ¿qué pasa hacia adelante? Hacemos la cuenta. ¿Cuáles son los gastos de no sé qué cosa? Y hago quizás un video respondiendo todas las preguntas que haya en los comentarios acá. Bienvenidas sean los super thanks, que ya saben que si me donan guita yo la vuelvo a donar, pero YouTube
me premia por si el video tiene super thanks y se tiene interacción. Así que de vuelta, si de pedo cayeron acá, like y suscribirse. Nos vemos la próxima.